Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Nosotros nos encontramos en Casa Juárez tomando un cafecito. Me encuentro muy bien acompañada por la doctora Gabriela Flores Casas. Ella es infectóloga pediatra y en este encuentro vamos a estar platicando sobre la diferencia de los virus y las bacterias. Cuáles son las diferencias en las enfermedades y sobre todo cómo como papás o como adultos responsables de algunos niños y de nosotros mismos podemos entender cómo es la sanación de uno y la sanación del otro, porque luego caemos en la tentación de o no medicar cuando se necesita medicamento o al contrario, medicar cuando a veces no se necesita un medicamento. Esta es la intención de esta charla y yo te saludo con muchísimo gusto. Doctora Gaby, ¿cómo te encuentras esta mañana? Hola, Ale, muy bien. Muchas gracias por la invitación, por permitirme compartir un poquito de lo que sé. Pues gracias a ti por compartir. Y a ver, Gaby, empezamos entendiendo la diferencia entre virus y bacterias. No es lo mismo una varicela que fue transmitida por un virus a una infección de garganta por bacterias. Cuando tenemos, se dice por ahí, plaquitas o bolitas blancas en la garganta, no es igual. No es igual. Los virus generalmente son las infecciones más frecuentes que podemos encontrar a nivel mundial, tanto cuando hay síntomas respiratorios o gastrointestinales. Háblese de tos, moquito y a nivel de diarreas, ¿sí? Eso sería un ejemplo muy en general. Y las bacterias sí son frecuentes, pero son cuadros clínicos que nosotros le decimos que es el conjunto de todos los síntomas y signos, son un poquito más específicos de acuerdo a cada infección, de acuerdo a cada aparato que se está infectando, por así decirlo, o sea, una infección urinaria, una infección gastrointestinal, etcétera. Entonces, en general, la diferencia es que las bacterias son seres unicelulares, o sea, solo ellas mismas tienen la cualidad de metabolizar, de crear su energía, de reproducirse, de crecer. Y los virus no, los virus necesitan una célula para hacer todo este ciclo. Una célula de nuestro cuerpo. Sí, que generalmente, pues obviamente es nuestro cuerpo, o si algún animal tiene estas infecciones. Entonces, esa es como la diferencia más grande o importante entre ellas. ¿A qué va esta diferencia? Pues también el tratamiento es diferente, ¿sí? Las bacterias en sí pues necesitan un tratamiento que se llaman antibióticos y los virus necesitan antivirales, pero no todos los virus tienen tratamiento, ¿sí? Okay. O sea, también esa es otra diferencia. A nivel mundial, pues las que más predominan pues son las infecciones respiratorias, gastrointestinales, que están dadas por virus. ¿Cómo se transmiten? Pues la verdad es que son muy similares, dependiendo de dónde esté la infección, pues va a ser la transmisión. Un ejemplo, pues el más frecuente, pues son las infecciones respiratorias, pues es a través de las gotitas. Sí, y eso lo hemos aprendido y hemos estudiado mucho, y no solo los que nos dedicamos al área de la salud, sino todos ya saben cómo se transmite el coronavirus. Sí, el coronavirus vino a mostrarnos así tan claramente esta transmisión, porque además se hicieron infografías, videitos, sí, se repartieron folletos y ya todo el mundo sabe hasta de la distancia a la que viaja tu respiración y tus gotículas. Sí, entonces obviamente cuando va apareciendo, que no fue un virus nuevo, o sea, y también esa es otra diferencia de los virus, se mutan, o sea, su material genético va cambiando. Las bacterias no. Sí, pero son más lentas, ¿sí? Y generalmente la diferencia o este cambio que tienen las bacterias son las resistencias que tienen hacia los antibióticos, o sea, que si son o no susceptibles, o que a burdas palabras si le va a pegar o no el antibiótico. Sí, entonces este es como el principal cambio que llegan a tener. Y en los virus, pues sería algo similar, pero el DNA o el RNA, dependiendo del tipo de virus, muta más fácil, más rápido. Por eso a 2 años, pues cuántos tipos de coronavirus hemos encontrado y se han descrito. ¿Y seguirán cambiando? Muy probablemente sí. Okay. O sea, ¿por qué? Porque pues la transmisión ha sido tan grande que pues va a ir cambiando. Y esto incluso fue independientemente de la exposición a antivirales, porque la realidad es que para coronavirus todavía sigue todavía en estudio
diferente a los antibióticos, que eso ya son muy conocidos, que ya sabemos con qué tratar ciertas bacterias. Ahora, ¿las bacterias y los virus van a atacar los mismos órganos? O sea, ¿puede haber una infección de pulmones bacteriana y una infección de pulmones viral? Sí, totalmente. O sea, sí hay, y un ejemplo es coronavirus, un ejemplo es influenza. Sí, son virus que tal vez no siempre llegan a afectar el pulmón, porque generalmente la infección es de vía respiratoria superior, o sea, de la garganta hacia arriba, pero sí pueden afectar y crear neumonía, ¿sí? O sea, la neumonía o la bronquiolitis del virus sincicial respiratorio, que eso es muy frecuente en niños, es a nivel del bronquio, ¿sí? A nivel del pulmón. Entonces, bacterias sí, pues causan neumonías, y un ejemplo muy clásico, pues es la tuberculosis. Okay. Si la tuberculosis es una infección dada por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis, que esa también se transmite a través de las gotitas. A ver, y entonces las infecciones bacterianas y virales se transmiten de la misma manera. Son muy similares. O sea, sí, porque luego también nos hemos encontrado con que un miembro de nuestra familia tiene una infección de la garganta por una bacteria y de repente cae otro en la familia. Sí, porque se pueden transmitir a través de las gotitas y generalmente al contacto muy cercano. Y a lo mejor si tomaste del mismo vaso o algo, o sea, sí pudiera ser, pero generalmente de las infecciones respiratorias tiene más que ver que se aloje en la nariz el virus o la bacteria, y ya de ahí ya se disemina al tracto respiratorio bajo. Ahora, ¿se comportan igual en el cuerpo las infecciones virales? ¿Cómo distinguimos si es viral o es bacteriano? Porque luego aparte, mira, ahora que todos estamos tan sensibles con esto del COVID, ya te preguntas si el dolor de garganta, si te dio temperatura, si te duele el cuerpo, si tienes cuerpo cortado, si es bacteriano o es viral. La realidad es que son casi similares. Insisto, va dependiendo de lo que vayamos observando. O sea, si es un cuadro agudo, que quiere decir menos de 7 días, con moco, o lo que le llamamos rinorrea, con dolor de garganta, estornudo, algo de fiebre, pues muy seguramente es algo viral, ¿sí? Porque así dice la estadística a nivel mundial. Okay. Más del 80% de las infecciones respiratorias y gastrointestinales son virales. O sea, no tiene nada que ver ahí la bacteria. Ojo, o sea, sí es importante tomar en cuenta esta situación, porque a veces dicen todo, bueno, ya van 7 días y así sigue con fiebre, bueno, ya hay algo mal. O sea, más o menos, ¿cuántos días es normal, entre comillas, la fiebre? En las infecciones respiratorias, de 3 a 5 días máximo. Okay. Sí, obviamente esa fiebre tiene que ir disminuyendo, mejora con el uso de algún medicamento como el paracetamol, el ibuprofeno. Pero aquí también por eso es importante la evolución. ¿Por qué? Porque pues, a mí que me toca ver a los niños que van 3, 5 días, todavía tienen algo de fiebre, pero se ven bien. O sea, que vemos pues que está comiendo bien, que está haciendo pipí popó de manera adecuada, que está activo, que está jugando. Pero si tenía un niño, al contrario, o sea, que traía moquito, tos, 3 días, ya se le quitó, pero otra vez vuelve a recaer con fiebre, lo veo agitado, lo veo que no come o incluso vomita, o sea, hay algo ahí que tengo que vigilar. La diarrea también es un punto a vigilar. Sí, es muy frecuente que las infecciones respiratorias en niños también se acompañen de diarrea. Y muchas veces, no, es que se comió la flema. No, sí, o sea, se dice no es al 100, ¿por qué? Porque también ese virus puede afectar a nivel intestinal. O sea, no fue el moco que te tragaste, no. Fue el virus que afectó. Sí, o sea, porque el virus, aunque los síntomas son predominantemente en el tracto respiratorio, hablando de virus respiratorios, también puede llegar a inflamar, afectar un poquito ahí el intestino, que no tiene nada de gravedad, nada más hay que estar vigilando que estén bien hidratados, que estén orinando. Entonces, por eso es importante en los niños menores de 5 años, específicamente los menores de 2 años, que aunque sea algo que digan, ay, es una gripita, revisarlos. ¿Por qué? Porque se nos pueden pasar por alto algunas situaciones que ya uno como pediatra, pues ya detecta
y esos son los datos que tenemos que estar vigilando. Oye, doctora, estamos en un país en donde muchas personas, y no tengo la estadística a la mano y no sé si exista, pero muchas personas no van al médico y pasa esto. O sea, que al cabo trae moquito y es más, estamos en una ciudad, en Torreón, Coahuila, en donde hay muchas alergias y aparte dices, debe ser una alergia. ¿Qué le recomiendas a estas personas? Siempre que tu niño traiga moquito, dolor de garganta, le dé temperatura, ¿tiene que ir al doctor? Sí, y por eso hablo de este grupo de edad en específico. ¿Por qué? Porque pues menores de 2 años pues no, casi no tienen, no hablan, no pueden como expresar. Exactamente. Entonces, a veces son datos muy sutiles que nosotros en el consultorio sí podemos vigilar, incluso si están bien, yo le doy a la mamá las armas, datos de alarma, ¿cuándo me lo va a traer? ¿Cuándo me lo va a volver a revisar? ¿Cuándo me va a hablar? ¿Cuándo se lo va a llevar a urgencias? Sí, porque sí pasa de que no, pues está todo muy bien, sí trae fiebre, pero está comiendo, está ya sea con lactancia materna o ya son niños un poquito más grandes y va todo bien. Pero ¿qué pasa? Que me ha tocado que 2, 3 días, doctora, es que ya no come, doctora, es que está agitado al respirar. No, o sea, si ya es una urgencia, ya se tienen que llevar al hospital. ¿Por qué? Porque afortunadamente no muchas, de hecho ni la mayoría, del 100% de las infecciones respiratorias, un 5% se pueden complicar con neumonía. ¿Por qué? Porque ese virus puede estar invadiendo todavía las células y va bajando y se va diseminando al pulmón. No, afortunadamente, y lo insisto, no es lo frecuente, no es de a qué asustarse, pero por eso nosotros les tenemos que dar las armas en la consulta de que chequen datos de alarma. Ok, ahora esto es en cuestión de datos de alarma. Otra cosa que a mí me encantaría preguntarte o que nos respondieras es el medicamento, porque entonces tú estás diciendo es muy similar y nosotros los doctores tenemos como la preparación para entender si fue viral o es bacteriana. Y un antibiótico no te va a servir en lo viral. No, y no todos los antivirales te van a servir en lo viral. O sea, por ejemplo, de los virus respiratorios, el único que tiene tratamiento es influenza y es el oseltamivir. Pero no a todos se les da. O sea, hay ciertos pacientes a los que son candidatos en que les demos el antiviral, ¿sí? Ejemplo, pacientes con alguna enfermedad del corazón, alguna enfermedad respiratoria, pero crónica, ¿sí? O sea, que a lo mejor tienen ventilador, que tienen traqueostomía, no sé, desnutrición, niños con cáncer, o sea, ahí, por ejemplo, ahí sí son candidatos. Y no a todos se les da. Por eso, y volviendo a la plática anterior, por eso es importante que todos nos vacunemos, ¿sí? Cada año de la influenza, porque no sabemos cómo nos va a ir. Y las vacunas específicamente de la influenza es como la de coronavirus. No va a evitar que nos enfermemos, pero va a evitar que lleguemos a un hospital. Entonces por eso es importante todavía, pues, y aquí aprovecho de inculcar, porque ya en 2 meses más o menos se empieza la vacunación contra influenza. Entonces no a todos se les da tratamiento y el oseltamivir solo funciona para influenza. ¿Por qué? Porque sí me ha tocado ver que traen una gripita, y se te hace fácil. Oseltamivir, no, la realidad es que no. Hay otros virus que sí tienen tratamiento, pero esos no voy a hablar porque pues son muchísimos, pero son muy específicos. Ok. ¿Sí? Oye, doctor, ¿y te ha tocado en estos tiempos de COVID que alguien le dio oseltamivir a alguien que tenía COVID? Sí, o sea, al inicio, tal vez por el miedo, la incertidumbre, el no saber, el que se estuvieran yendo muchas personas por la infección, yo creo que en su momento de decir, bueno, voy a probar porque pues es lo único que tengo, que conozco, pero ya se hicieron estudios y sabemos que no funciona. Entonces descartado el oseltamivir para COVID, es para influenza y nada más en casos específicos. Sí, así es. Ok, y esto de la automedicación. Eso es un tema muy, muy importante y muy delicado. Porque, bueno, decimos, está bien, o sea, oseltamivir, digo, que lo usen. Ivermectina, que es un antiparasitario, se usó mucho también para COVID. ¿Sirvió? ¿Funcionó? No, tampoco sirvió. No. Dices, bueno, ya, no pasa. Bueno, el no pasa nada, pues tiene ahí sus o sea, asteriscos. En el organismo algo pasó.
Sí, porque generalmente como estaban dejando dosis muy altas, pues también tienen sus efectos adversos, que a lo mejor no son muy delicados, pero pues es mejor evitarlos, ¿no? Y en el tema de las bacterias, ahí sí, ya está generando un problema a nivel mundial, porque las bacterias, al estar expuestas tanto tiempo al antibiótico, burdamente, y lo vuelvo a decir así, se acostumbran y dicen, no, pues ya lo tengo aquí, y generalmente son dosis malas, o sea, bajas. Ya prácticamente ya nada más están ahí. O sea, es verdad que un antibiótico, si lo tomas una vez y lo vuelves a tomar, a la tercera tal vez ya no va a funcionar. No es tan, a lo mejor no es tan rápido, por así decirlo, pero una realidad, y a lo mejor esto también no se dice, también los alimentos traen antibióticos. Claro. ¿Sí? Y específicamente pues las carnes, ¿no? ¿Por qué? Porque también el productor tiene que estar modulando el crecimiento bacteriano, tienen que estar medicando a los animales. Entonces, no nada más nos exponemos con el antibiótico con lo que consumimos el antibiótico, sino también con con el medicamento, sino en tu vida diaria. En el entorno. Ajá, entonces, por eso también es importante como cuidar esa parte de modular lo que estamos consumiendo, que si me duele la garganta, muy seguramente es algo viral, ¿sí? Incluso, y ahí ahí si quieres luego lo compartes en mi página, no sé si en mi página lo tengo, hay una infección que se llama mononucleosis, que se le llama enfermedad del beso. Es por un virus, se llama el virus de Epstein-Barr, y causa placas blancas. Entonces, eso es muy frecuente en la infancia. Ya me han tocado varios niños que traen las placas. O sea, ¿las placas blancas siempre son esa enfermedad? No, pueden ser. Entonces, no nada más son bacterias, ¿sí? También otra situación es que hay infecciones virales que causan mucha ulceración en la garganta, en la faringe, en las amígdalas. Y un mecanismo de protección del cuerpo de tratar de regenerar, pues es poner una capita que se llama fibrina y se ven blancas. Entonces también pasan días y ya se empieza a ver blanco y no, pues es bacteria. Y no, o sea, no es. O sea, sí, para tener una infección bacteriana en la garganta, para empezar, los niños chiquitos menores de 3 años es súper raro que lo tengan. ¿Por qué? Porque la bacteria que ocasiona la faringoamigdalitis estreptocócica no tiene como los receptores los niños todavía de chiquitos para generar la enfermedad, ¿sí? Entonces es sumamente raro que un niño menor de 3 años tenga infección bacteriana. O sea, aunque el bebé tenga placas blancas, aunque el bebé traiga mucha fiebre, porque también el grado de la fiebre no es como, es que tiene la fiebre muy alta, es bacteria, no. O es viral, también eso yo sabía al revés, fíjate que si los picos de fiebre eran muy altos y muy rápidos, era viral. Pues es que son mitos, o sea, la verdad es que hay de todo. O sea, puede ser una infección bacteriana y no ser una fiebre muy alta, o una infección viral y fiebre muy alta, pero muy corta. O sea, varía mucho y no podemos fiarnos de eso para nosotros dar un tratamiento. Ok, ahora, estas ideas también de salió sin suéter, está descalzo, se metió a la alberca, no sé, comió paletas heladas, ¿esto enferma? No, para nada. Ojo, porque luego también como que cuidamos tanto a los niños que no los dejamos hacer muchas cosas porque se van a enfermar. No, la realidad es que eso no enferma, ¿sí? Y por eso desde un inicio, ¿cómo nos enfermamos? A través de las gotitas, o al nosotros consumir, por ejemplo, algún alimento contaminado. Sí, pero que, pisó el suelo y por eso mañana le va a doler la garganta. No. Ojo, lo que sí pudiera ser, que no es infección, no es enfermedad, pero es un mecanismo de defensa de la nariz, es cuando tenemos el aire frío. Ok. Entonces, al tener el aire frío, entra a la nariz frío, entra como con más presión, sin humedad. Entonces, ¿qué hace la nariz en mecanismo de respuesta? Pues genera un poquito de moquito, nos congestionamos, pero pues es como una rinitis, es como una inflamación secundaria, pero pues pasa el día y se te quita, ¿no? Y que por eso es bien importante, y aquí voy a insistir, que vayamos con el médico, porque ustedes están preparados para entender todos esos datos que a lo mejor nosotros
como personas comunes, sin estos conocimientos, sin esos estudios, no lo vamos a lograr. Bueno, entonces la temperatura en sí no es mala, es el síntoma, es lo que nos está marcando, la defensa del propio cuerpo. ¿Y cuándo sí la deberíamos de bajar nada más? Si el niño está irritable, le genera dolor de cabeza. No todos van a convulsionar. No, eso es otro tema. Ok, después sí, hablamos de la temperatura en sí. No. Doctora, para ir cerrando esta entrevista, yo te agradezco mucho que hayas platicado este tema con nosotros. ¿Nos debemos de preocupar por la viruela del mono? Más bien hay que ocuparnos, seguir con las medidas. La transmisión es por gotitas, por contacto directo. Mucho se dice que a través de la vía sexual, la realidad es que pues durante los encuentros, pues obviamente hay también contacto el COVID, muy cercano, ¿verdad? Tal vez también el COVID. Exacto, se va a transmitir así. No, o sea, hay que preocuparnos, más bien ocuparnos por lavarnos las manos. Todavía, si estamos en lugares cerrados, procurar nuestro cubrebocas, evitar tocarnos los ojos, pero eso es siempre, o sea, no la realidad es que no nada más ahorita, o sea, es el lavado de manos, ese hábito que ya se ha generado y que muchos de nuestros niños... Pero no resulta en gravedad hasta el momento. La mayoría no, son muy poquitos los casos que se han reportado con infección severa, incluso letal, pero también esos casos se tendrían que estudiar para ver si tenían algún factor de riesgo, ¿sí? Que generalmente es lo que ocurre. Muy bien. Bueno, pues con esta pregunta nos vamos, doctora. Yo te agradezco mucho que hayas estado en esta charla. Muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? Gracias, Ale. Pues estoy en Neurocrea, es en la Colonia Estrella, y en Kinder Clinic, en la Colonia Torreón Residencial. ¿Y tus redes sociales? La doctora Gaby Flores, infectóloga pediatra. Muy bien, pues muchas gracias por este encuentro. Gracias a ti, Ale. Muchas gracias por escuchar esta charla. Muchas gracias a Víctor detrás de las cámaras. Nosotros nos seguiremos encontrando.